Hola, bienvenidos a una clase más de filosofía. El día de hoy vamos a ver acerca de los conceptos, cómo se define en este caso este término. Existen muchísimas, pero de las cuales hoy nada más vamos a hablar tres, las principales. Primero, etimológicamente la palabra se va a dividir en dos, filos y sofía. Filos significa amor y sofía sabiduría, por lo cual desde hace mucho tiempo se le conoce a la filosofía por aquello que es el amor por la sabiduría o por el saber. Otro de los términos o de los conceptos es el estudio de los problemas abstractos y complejos. ¿Qué quiere decir? Entre más difícil sea la situación, más se plantea la pregunta del cómo sucede o por qué sucede. De ahí empiezan los estudios para comprobar o para poder resolver esta duda. Y el último es el pensamiento crítico y racional acerca de la naturaleza del mundo, la justificación de las creencias, de lo que nosotros estamos creyendo y de la conducta que tiene una persona en la vida adulta. ¿Qué quiere decir? Que involucra la metafísica, que es lo del universo, la epistemología, que son las creencias que nosotros tenemos, y la ética, que son los valores que como persona nos involucran. Bien dicen o coloquialmente se dice que es una forma de vida de conocimiento, que todo el tiempo se está preguntando por su propia naturaleza, que si se cae la manzana del árbol, ¿por qué ocurrió? Que si se mueve un bote, ¿por qué? Se le podría conocer en este caso que gracias a la filosofía se pueden desprender las otras ciencias, ahorita lo vamos a hablar. Pero se origina en Grecia en el siglo VI a.C. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que empezaron a preguntarse el por qué se cree en un solo Dios o por qué el mundo lo domina una religión. Se empiezan a separar un poco del pensamiento mágico que eran los mitos, el poder creer que todos los fenómenos ocurren por algo, y empiezan a ser ellos un poco más involucrados en la ciudad. ¿Cómo? Empiezan a participar más en las reglas o en los mandatos que tenía dicha ciudad. Ya no es tanto te creo lo que me dices, sino oye, ¿por qué ocurre lo que me estás diciendo? Esto permite que se pudieran separar en dos barrios la ciudad, privado y público. Todo aquel que creía aún en mitos y en creencias o en religiones se iba al lado privado y este tipo de creencias solo podía dominar en ese lado. En el público eran aquellas personas escépticas, que quiere decir que no creían del todo en lo que ocurría o en la verdad que según ellos te decían, y empezaban a buscar por su propia cuenta la respuesta. Aquí lo que pasa es que el monarca, quien es el líder o el rey, ya no era considerado un dios, sino que ya era nada más la persona que podía administrar las tareas terrenales, el mandar, dirigir, liderar una ciudad. Esto hace que hubiera mucho desarrollo en el pensamiento matemático y en el establecimiento de una moneda que les ayudaría a futuro a tener esta identidad como ciudad o como país. ¿Qué características tiene una persona que es filosófica o la filosofía en sí? Número 1, siempre se está planteando preguntas. ¿Por qué? De aquí surge el número 2, porque empieza a dudar de todo lo que lo rodea. Si yo digo algo, ¿por qué te voy a creer? ¿Tú me estás diciendo la verdad acaso? Entonces ahí de la duda, del decir no, la verdad es que me quedé con esa incertidumbre. Eso es lo que genera que se empiecen a plantear preguntas y de ahí viene el estudio filosófico. No acepta lo que para otros es evidente cuando nos dicen, bueno, después de la vida, después de morir, siempre hay otra vida. Y nosotros nos quedamos con esa creencia, pero para la filosofía te dice, ¿pero por qué? ¿Cómo me compruebas que si cuando mueres tienes otra oportunidad de vivir en otro lugar? O en este caso, transformarte ya a lo mejor no en un humano, sino en un animal. ¿Por qué? ¿Cómo sucede? De ahí pasa. Número 4. Las dudas son para buscar respuestas, como ya les he estado mencionando. De esa incertidumbre que yo tengo, empiezo a preguntarme y cómo puedo resolver esa incertidumbre que tengo. Parten del asombro del mundo. Muchos dicen que los niños nunca dejan de tener esa imaginación hasta que empiezan a crecer y la pierden. Porque los niños siempre se preguntan, oye papá, ¿y por qué el elefante es gris y no café? O, oye papá, ¿por qué llueve? Y empiezan a preguntarse, o siempre es el por qué, por qué, por qué.
De ahí parte el poder ser filosóficos y de lo cual nunca deberíamos de perderlo. 6. Traza caminos hacia el conocimiento desde la incertidumbre. A través de esa duda que nosotros nos surge, al momento de encontrarle una respuesta empezamos a conocer y ese conocimiento se va haciendo ilimitado cuando seguimos preguntándonos una y otra vez hasta obtener respuestas. Número 7. La actitud inquisitiva y curiosa nos permite saber. Como les mencionaba, entre más curiosos seamos, entre más observemos la situación que nos rodean, más podemos en este caso conocer, más podemos saber y más podemos aprender. 8. El filósofo pregunta a partir de lo que le asombra. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pase esto? ¿Por qué la vida? ¿Por qué nacimos? ¿Qué finalidad tenemos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Todo eso es preguntarnos porque nos asombra el hecho de que aún sigamos en un mundo terrenal. ¿Por qué las personas son malas o por qué se llegan a ser malas? Esa también es una pregunta de la cual no muchos tienen una respuesta concreta, pero se sigue estudiando. 9. Visión totalizadora, que quiere decir observar todo lo que te rodea, todo, absolutamente todo. Y la número 10 es pensar como Aristóteles. Aristóteles decía, todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Desde que somos pequeños, el por qué. Cuando somos grandes, ¿cómo resolvemos esas dudas que a lo mejor nos quedaron de chiquitos? ¿Cómo podemos hacer para que esto pueda tener alguna respuesta y yo quede convencido de ello? Ahora, existe una distinción entre la ciencia y la filosofía y la filosofía y la religión. ¿Cuáles son? Bueno, primero, ¿qué diferencias tienen la ciencia y la filosofía? Una, que es la ciencia, se basa en un método. ¿Qué quiere decir? Buscar respuestas concretas a través de la observación, el plantearse una pregunta, el buscar esas respuestas, el experimentar y el concluir si lo que él planteó es adecuado o no. En cambio, la filosofía busca explicaciones más allá de la descripción. No le importa el poder, en este caso, experimentar, sino ya en la conclusión qué respuesta encontraste. Considerada como una superciencia, ¿por qué? Porque esta, como al momento de preguntarse por el mundo, empieza a plantear una totalidad de problemas resueltos y empieza a buscar esa solución a ese problema. Nace también gracias a la filosofía, la física, la astronomía, la psicología, gracias al pensar. ¿Por qué el hombre es un ser pensante y por qué el hombre puede encontrarle respuestas a todo? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Qué en este caso son iguales estas ciencias? Bueno, en que ambas son un pensamiento racional, ambas tienen que pensar para poder encontrar una respuesta. Comparten la sabiduría, ya al momento de, en este caso, encontrar una respuesta científica, la filosofía te puede refutar o te puede decir, bueno, ¿sabes qué? Sí es cierto, o ¿sabes qué? No, ¿por qué ocurre esto? Y empieza otro proceso científico. Y es la consecuencia del pensamiento filosófico. Gracias a que este ser pensante empieza a dudar, se empieza a investigar y de ahí obtenemos un nuevo conocimiento. La religión. En este caso, ¿qué diferencias hay entre la religión y la filosofía? Ofrece soluciones concretas. La religión se fundamenta en la fe. El creyente acepta la verdad porque cree en un solo Dios y las normas son aceptables porque se quiere vivir de esa forma. Si a mí me dicen, Dios creó el cielo y la tierra en 7 días, Dios creó al hombre y a la mujer. Gracias a Dios tenemos mandamientos, tenemos agua, luz, tenemos todo gracias a Él. Y yo, como soy un ser creyente y digo, ¿sabes qué? Sí es cierto. Gracias a Dios tenemos todo esto. ¿Qué decimos cuando tenemos salud? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Entonces le estamos dando un papel muy importante a un ser omnipotente en este caso, pero del cual creemos y tenemos fe de que todo lo bueno o malo existe por alguna razón. En cambio, la filosofía siempre tiene que encontrar una respuesta por el razonamiento, no se queda con lo que le dicen, sino que empieza a buscar más respuestas y a esas verdades que ya le dijeron las refuta. No te creo, ¿sabes qué? Tenemos que buscar, pero ¿por qué llueve? ¿A poco nada más porque Dios dice? No, o sea, tiene que haber algo más acerca de ello. Surgen de una duda de realidades cambiantes. Como siempre hay una verdad, empieza a evolucionar dependiendo las generaciones y volvemos a buscarle una respuesta porque la que ya me habían dado antes ya no tiene un sentido.
fundamentadas en el razonamiento. Pensamos, es como Descartes, que dice, pienso, luego existo. Pienso por qué ocurren las cosas, lo investigo y ya cuando tengo yo una respuesta certera, ahora sí digo si es verdad o no, no es verdad. ¿Qué similitudes tienen? Se preocupan mucho por el sentido de la vida, por qué nacimos, qué finalidad o misión tenemos aquí. Quieren explicar el dolor y la muerte. ¿Qué ocurre cuando una persona fallece? ¿Por qué las personas que se quedan en este mundo sufren al momento de despedirse de esa persona? Razonan la existencia humana y el origen del mundo. ¿De dónde somos? ¿Realmente quién nos inventó? ¿Por qué llegamos a este mundo y no en otro planeta? ¿Existirá vida en otra parte de nuestro universo? ¿Qué tan grande es nuestro universo? Entre muchísimas cosas más. Que la religión le da un sentido a que Dios lo creó y la filosofía le refuta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Dime por qué. Entonces es ahí donde empieza a ver como entre similitud y diferencia. Son estas 10 preguntas que ustedes tienen que hacer, bueno, más bien contestarme en base a lo que ustedes piensan, saben, conocen o les han hecho creer en este entonces. Cualquier duda que se les presente, con mucho gusto yo los puedo resolver y que sigan teniendo una excelente semana.